pues muy buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy 23 de junio de 2017. Hoy es un día muy especial para el Centro de Investigaciones y Estudios de Género porque tenemos la presentación del libro Sexo y Raza, Analíticas de la Blancura y el Deseo y la Sexualidad en Guatemala. Y esta presentación nos ha costado mucho trabajo hacerla, organizarla, y en primer lugar ha comenzado también con enojo y con ira, porque cada instancia del sistema punitivo criminal y migratorio es racista, y porque estamos hartas también de la penalización y la criminalización migratoria del gobierno mexicano en Centroamérica con su argumento de velar por la seguridad, porque la policía fronteriza sigue siendo racista, es homófoba y transfoba, pero otras instancias también lo son, y los sistemas de regulación migratoria y los consulados mexicanos en Centroamérica también forman parte de esta lógica y siguen operando a través de perfiles raciales y hacen de policía del género cuando alguien se sale de sus normas rígidas. Y algo que queremos decir es que la respuesta a la violencia no son las leyes que persiguen y operan a través de perfiles raciales ni de binarismos de género. La respuesta a la violencia no es un aparataje burocrático que despoje a indígenas, homosexuales y personas trans, porque ser racista no nos hace más seguros, porque ser racista no nos mantiene a salvo, ser homófobos no nos trae bienestar, e impedir el paso a los que se consideran como los raritos o son identificados como las raritas no nos resguarda de nada. Estas leyes, como diría el activista e investigador trans Dean Spey, estas leyes nunca nos harán más seguros. Y quería empezar con esta idea en relación al enojo y a la ira que nos ha traído también en estos cruces de caminos, en esta presentación del libro, porque forma parte también de los entramados que hemos vivido para que los y las investigadoras que están aquí sentadas hoy hayan podido venir desde Guatemala. Y para mí presentar el libro Sexo y Raza en la UNAM representa una intervención en la academia mexicana dominante que históricamente ha sido moderna, históricamente es colonial e históricamente sigue reproduciendo lógicas heteropatriarcales. Para mí es una forma de tejer una red que despliega sus hilos entre México y Guatemala, dos espacios geográficos separados violentamente en el siglo XIX por los límites de los estados-nación que crearon fronteras, heridas o incisiones en el mapamundi donde antes no los había. A pesar de los bordes impuestos trazados imaginariamente, las fronteras se han desbordado, como hoy en esta presentación, las fronteras desbordadas se cruzan y nos cruzan en los procesos históricos de violencia que compartimos con Centroamérica, pero también en los procesos que nos hermanan a través de las historias de lucha y rebeldía antirracista, antisexista, anticlasista, contra el colonialismo y contra el extractivismo. Traer el libro Sexo y Raza es mirar hacia el sur, y me pregunto si será importante mirar hacia el sur, será importante suriarnos, como dicen los autores de otro libro titulado que presentamos aquí como Prácticas de Conocimiento Otras. Suriarnos es usar una herramienta ontopolítica que nos articula de manera comprometida con los contextos con los que investigamos. Suriarnos es salir de la idea de que como investigadoras o investigadores representamos, es romper con el individualismo epistémico y partir de la colectividad epistémica. Suriarnos es producir conocimiento que responda a la demanda, como decía Laura Rita Segato. Suriarnos es romper con la separación estricta que existe entre sujetos y objetos. Suriarnos es vivir y encarnar la complejidad social y la diversidad cultural de nuestros contextos, en los que las condiciones de producción de conocimiento son diferentes a las de otros contextos como el anglosajón y el europeo, y a veces también se cruzan, a veces también se imbrincan, a veces también importamos, a veces también traducimos.
El Centro de Investigación Avanzo, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en México y Centroamérica, cuyos investigadores nos acompañan, o algunos y algunas de las investigadoras de Avanzo nos acompañan hoy aquí, nos demuestran que la investigación social y que la investigación feminista en México y sobre todo en Centroamérica no ha sido solamente producida en las universidades, sino también y principalmente en los espacios de organización política. Por eso en esta presentación señalamos que el sistema de producción de conocimiento global occidentalizado ha privilegiado epistémicamente unos conocimientos sobre otros, constituyendo los cimientos de los fundamentos científicos como blancos, masculinos, heteronormativos y burgueses. Por eso intentar polucionar el virus palabra de la raza, como dice Ángel Orellana, que está aquí con nosotras, es una de las apuestas de Avanzo y también de las investigadoras que hoy nos acompañan. Esta presentación es compartir una posición teórico-política que tengo yo como becaria postdoctoral de esta casa de estudios, pero también como feminista antirracista que no puede separar los análisis del cuerpo y de las emociones de las construcciones histórico-sociales de la raza y del racismo, porque separar el análisis sería no entender el sentido que se ha trazado en el mundo moderno colonial del cuerpo y de la experiencia de la corporalidad, que es una de las apuestas del libro que presentamos hoy aquí. Porque los discursos de raza están concatenados a los discursos del género y de la sexualidad desde la institución de la inferioridad racial imaginaria que se instaló en 1492 y no se pueden apartar de la clase social y de otras adscripciones sociales que producen jerarquías que causan dominación masculina, jerarquías que causan sexualidades normalizadas con la blancura como horizonte, jerarquías que generan explotación de los brazos para el trabajo, jerarquías que generan riesgo permanente, violencia sexual, daño, vergüenza, miedo, dolor y muerte en la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo se da el racismo? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo se incorporan en los imaginarios del amor y del deseo? ¿Qué estrategias podemos adoptar para analizar y combatir las políticas de la blancura? ¿Qué relación existe entre racismo, deseo y sexualidad? El libro Sexo y Raza que hoy presentamos aquí pretende generar una reflexión en torno a la aspiración dominante a la blancura o al blanqueamiento que sigue siendo una expresión vigente en la sociedad guatemalteca y que sin duda tenemos que repensar en la sociedad mexicana. Para la presentación de este libro y para repensar el dispositivo Sexo-Raza han venido desde Guatemala los y las actuales investigadoras del área de estudios sobre imaginarios sociales del Centro de Investigaciones Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, mejor conocido como Avanzo, de Guatemala. Se trata de una presentación original en la que vamos a abordar el cuerpo como una construcción histórico-social y una construcción colonial que continúa definiendo el deseo. En particular, vamos a abordar cómo la aspiración a la blancura o al blanqueamiento sigue siendo una expresión vigente en nuestras sociedades. Así que con esta breve introducción quiero presentarles a las investigadoras y a los investigadores que nos acompañan hoy. En primer lugar, quiero presentar pues a la persona que es mi conexión desde hace varios años, junto con otras investigadoras que también están sentadas aquí, que son Nancy Güense y Melody Fonseca, con quienes hemos discutido y con quienes nos hemos preocupado y nos hemos también unido a las luchas antirracistas en distintos espacios, que es Marco Chivalán Carrillo. Marco está formado en Letras y Filosofía y actualmente es candidato a doctor en Historia por la Universidad de Murcia, y sus líneas de investigación son los feminismos y la historia política del cuerpo. Actualmente investiga sobre violencias machistas y racistas con docentes de educación media en Guatemala, y también se interesa por la larga duración de esas violencias en el orden colonial. Además, su trabajo doctoral intenta plantear una genealogía política del cuerpo colonial. Ha escrito artículos que ya se han convertido además en fuentes de referencia para los estudios
feministas, como por ejemplo los estudios críticos feministas de las ciencias sociales en México y Centroamérica, cuyo primer seminario coordiné en este centro de investigaciones, y que muchas de las estudiantes y participantes de este seminario también están aquí y también están unidas y ancladas a repensar la idea de raza y del racismo a nivel histórico. Quiero presentar también a Lucía Bonilla, que me enorgullece mucho que esté aquí porque es una cabeza muy lúcida y un corazón inmenso. Y ella es estudiante de la carrera de Letras y Filosofía de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, y tiene una tesis muy interesante que trata sobre el dispositivo madre y la producción tecnocientífica del feto. Actualmente es investigadora del equipo de Imaginarios Sociales en el Centro de Investigaciones Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales. Y finalmente quiero presentar también a otro de los articuladores y que ha hecho posible y ha también inventado mucho de lo que estamos diciendo, y también ha planeado y ha cruzado también desde Guatemala para estar aquí con nosotras hoy, que es Ángel Orellana, que es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Rafael Landívar, y algunos de sus intereses de investigación se relacionan con el cuerpo, el deseo y la significación. Además es escritor y artista visual en Guatemala, y actualmente realiza una investigación sobre la monstruosidad como parte del máster de investigación artística que realizará en la Royal Academy of Art de La Haya. Así es que en nombre del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, quiero darles a todas y a todos de nuevo la más cordial bienvenida a esta presentación, que constituye, como ya les dije, un espacio importante para los estudios de género y para los estudios feministas en un contexto como el que actualmente vivimos en México, un contexto de guerra de baja intensidad, de altos índices de violencia, de violación sexual, de acoso, de feminicidio atroz, que se combinan con dispositivos blanco-neoliberalizantes de crimen organizado, lógicas racializadoras de la pobreza y empobrecimiento racializador. Así es que le voy a pasar el micro a Ángel Orellana, quien va a comenzar con esta presentación. Quiero agradecer al CIEC y principalmente a Marisa por la invitación y la organización y todo lo que ha llevado a este periplo para poder venir acá con sus complicaciones, que fueron varias, pero que estamos felices de estar acá presentando este libro en el CIEC. Yo voy a tratar de ser puntual y breve con las complicaciones que eso también conlleva, evitando que el libro sea reducido a mero aforismo por el tiempo que disponemos, pero dividiré lo que diré en tres partes. La primera parte voy a hablar muy brevemente del área de estudios de imaginarios sociales, como para que conozcan un poco de dónde venimos, y luego un poco sobre la propuesta fundamental del libro, y luego ya sobre mi ensayo que aparece en el libro. Pues como ya dijo Marisa, nosotros trabajamos en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, que es un instituto de investigación que desde hace 31 años acompaña y estudia movimientos y luchas sociales en Guatemala y ahora la región. Avanzo tiene varias áreas de estudio, tiene áreas de estudio sobre campesinado, historia local, estudios sociourbanos, el equipo PICTA que estudia industrias extractivas y despojo, y nosotros que conformamos el área de estudios de imaginarios sociales. Esta área se formó hace unos 17 años y que se ha dedicado a estudiar los procesos de identidad nacional en jóvenes, los imaginarios de la organización campesina y el sistema educativo formal. Pero también desde hace como desde el 2004 en realidad, se inició una breve, pero ya para nosotros importante, colección sobre racismo, que tiene 7 títulos. Este es el título 7 que se publica desde el 2004. En el 2004 se publicó un texto que recogía ensayos y trabajos de varias personas que estudiaban el racismo en Guatemala, pero que aún no lo habían publicado, porque de hecho los textos que tratan sobre el tema en Guatemala fundamentalmente datan de los 70, de Cero Martínez y Guzmán Bockler. Entonces hubo mucho tiempo en donde el tema no fue
atendido por la academia y por los institutos de investigación. Entonces, a raíz de eso se empezó en Avanzo a promover esta línea de investigación que llevó a una investigación que empezó de la que el libro forma uno de los resultados o muestras, inició en el 2010 bajo la coordinación de Alejandro Flores. Entonces esa primera fase, nosotros estamos en una segunda fase, empezó en el 2010 y culmina en el 2015 con la publicación del libro, e iniciamos nosotros la investigación que ahora estamos llevando en curso. El libro incluye ensayos de Andrea Toc, Fernando Jerez, Alejandro Flores, que era el coordinador del equipo y quien propone fundamentalmente la propuesta del libro, Marco Chivalá y yo. ¿Qué es lo que se propone como el libro? Propone el dispositivo Sexo-Raza como una entrada analítica para pensar el racismo y la violencia sexual en Guatemala. El dispositivo es un dispositivo de poder a través del cual el racismo y el machismo se naturalizan en las subjetividades y en la construcción de significación de los cuerpos. Yo, para hablar un poco sobre el dispositivo, voy a hablar también brevemente del ensayo que se llama Ontología de la Raza, que es de Alejandro Flores, que aparece en este libro. En este ensayo, Flores trata de responder a la pregunta: ¿en qué ontología se encuentran inscritas las estructuras simbólicas que anteceden la violencia racial y sexual? Y como una respuesta a esa pregunta, propone que el dispositivo Sexo-Raza, que se muestra en dos tecnologías fundamentalmente: el deseo por la blancura y el mejoramiento racial. El deseo por la blancura como un horizonte de significación a partir de capitales culturales, sino precisamente del blanqueamiento de la piel, y que tiene que ver más con reproducción de prácticas civilizatorias y de blanqueamiento. Luego el mejoramiento racial, que es un ejemplo en donde se encuentra cómo funciona el dispositivo con mayor claridad, esta idea que comúnmente se dice hay que mejorar la raza, y que funciona no solo en Guatemala sino en los países coloniales. Esta idea del mejoramiento racial, que trabaja a partir de como las categorías de cuerpos higienizantes y cuerpos degenerantes, que incluyen apellidos, prácticas, de nuevo, y otros capitales. Este proceso de mejoramiento racial también queda claro, no se cumple en los sujetos mismos que atienden a él, sino en la reproducción. Entender parte entonces de la suposición o de la imposición de la sexualidad a partir con un funcionamiento básico de reproductivo. Entonces, este dispositivo, a partir del deseo por la blancura y el mejoramiento racial, propone Flores, muestran en el deseo por estos capitales culturales como aprender idiomas europeos, vestirte como europeos, este proceso de homogenización y civilización que ocupó no solo a Guatemala sino a muchos otros países. Muestra también este deseo por la mujer blanca, según Flores, o por la persona blanca, que mejorará tu descendencia y eso permitirá una movilidad social de tu familia. Entonces, el dispositivo funciona en mayor dimensión en las familias y se reproduce más en las familias y produce cuerpos dentro del horizonte, este horizonte de la blancura, a partir de patrones de subjetividad, según Flores, sádico-masoquistas. Pues este racismo tiene la función de castigar a los otros y castigarme a mí mismo en el proceso. Cuestiones como no solo de insultos o de hechos así como más precisos, sino el mero deseo de la blancura, como lo expone. Yo hasta ahí voy a hablar como de lo de Alejandro, pero supongo que solo voy a lanzar ideas principales, luego pues, que me interese tendrá el texto a su disposición o podamos profundizar un poco más, porque si no me da tiempo a hablar de mi ensayo. Mi ensayo, bueno, tres de los ensayos que se incluyen en el libro tratan de analizar cómo es que funciona este dispositivo. Entonces el de Andrea Toc analiza cómo esto genera un orden disciplinar a partir de imágenes que reproducen las familias. O Fernando Jerez habla de la colonialidad del ser, también un poco como muy desde la perspectiva de Quijano.
Y a mí me interesó cómo los ejemplos que se pueden tener para cómo funciona el dispositivo también son los ejemplos para mostrar cómo es que no funciona. Porque así como muy básicamente personas que buscan que no buscan una pareja blanca que se forma en los Estados Unidos de inmigrantes y se casaron con un gringo, pero luego dicen, pero era negro el gringo, entonces la familia ya no hace fiesta, porque entonces no se logró lo que se buscaba. Entonces no solo muestra el dispositivo de represión que la familia le hace al no querer reconocer a los niños, no querer conocer a los niños descendientes de esta unión, sino también muestra cómo las personas no están ordenadas por completo por este dispositivo, que es lo que a mí me interesa, como el deseo desborda el ordenamiento de los cuerpos. Lo que no quiere decir que el deseo sea desorden, claro, tendrá alguna causa, pero no es precisamente, o no se reduce a esta. Bueno, concuerdo con Flores y otras personas que lo proponen así, en que la intersección de la raza y el sexo fundamentan el sistema de identidades que funciona desde la colonia hasta nuestros días, pero reconozco que nuestras vidas son mucho más diversas y densas. No es tampoco que existan unos cuerpos por completamente libres del deseo por la blancura, que estuvieran como por fuera de este régimen de significados. La expresión por fuera o por completo dirigen a su vez el análisis a términos de totalidad, lo que no me interesa realizar. El dispositivo sexo-raza produce un deseo, sí, que se da en diferentes intensidades, en diferentes momentos, pero nunca, por supuesto, es puro, por completo. Y tampoco, entonces, nosotros no podemos estar por completo fuera de ese sistema que ordena nuestro sistema social. Entonces, mi ensayo propone que el cuerpo se da como una significación que es ordenada en un determinado campo u orden de significaciones. Describo cómo es que los relatos del cuerpo construyen su realidad y me sitúo en Guatemala, en donde el cuerpo ha sido significado fundamentalmente por la raza y el sexo, aunque no solo. Trato brevemente los procesos por los cuales dichos discursos son normalizados por las instituciones que conforman el Estado, precisamente institucionalizándose y naturalizándose en los cuerpos. También expongo cómo la raza, el género y el deseo por la blancura funcionan como un virus que se propaga por los discursos y las prácticas infectando los cuerpos, siguiendo la descripción que hace del virus palabra William Burroughs, con esta capacidad cabal de pensar de cómo el lenguaje mueve estas significaciones que infectan cuerpos. Además propongo dentro del ensayo un término para diferenciar el cuerpo con lo que llamo carnes, y con carnes trato de nombrar la concretez de una materialidad que se es y que fundamenta todos los relatos del cuerpo, pero que excede la lógica de identificación. Y trato de relacionar cuerpo y carnes, lo que resultará a la vez en una diferenciación de deber ser y de ser. Entonces, si el cuerpo, la significación racial se le impone al cuerpo, pero no rotundamente, el cuerpo no es pasivo y calza en él, sino que el cuerpo interpreta este anudamiento de estas significaciones ajustadas a la forma del mundo, en lo que sería una atmósfera de significación, como le llamaría Merleau-Ponty. Muchos de estos discursos, lo que encontramos en las personas con las que trabajamos, lo que dicen es que es natural, como la heteronormatividad cuando se justifica a partir de la naturaleza. Y el término naturaleza, al igual que el término cuerpo, es una categoría que funciona como una frontera dinámica que a la vez separa y contiene. Ambos términos se entrelazan, por lo que existe una naturaleza del cuerpo asociada a la condición biológica y precaria de la corporeidad. La categoría naturaleza asigna un sentido dentro del orden mundo o siguiendo las funciones biológicas y morales de los cuerpos. Desde esta categorización se reconocen como naturales hechos que son institucionales o que son construcciones, como se dice más fácil. El cuerpo entonces se da como un nudo viviente de significaciones que se actualizan interrumpidamente dentro de esta atmósfera de significados, de la que el dispositivo sexo-raza es fundamental, a través de las tecnologías biopolíticas que producen fronteras instituidas por el marco referencial general de significaciones. Estos logran implantarse como naturales, así como el sexo-raza se impone legitimándose como verdad natural. El sistema de categorías que de ahí deviene, sedimentadas como esencias, se incorporan. No se hacen cuerpos, sino que se definen el cuerpo y la experiencia del cuerpo inscrita en él. Bien.
Entonces, la manera como este cuerpo ideal, esencial, se naturaliza no solo en los discursos, sino en las prácticas cotidianas, se da en base a una moral articulada en cierto don del mundo de la colonialidad. De hecho, las expresiones por las que usualmente oímos este discurso del mejoramiento racial es que se debe mejorar la raza, tenés que buscar una persona de tal tipo, tenés que ser heterosexual, tener y deber muestran que se sostiene sobre una estructura de lógica moralista, a diferencia del deseo que no corresponde con ella. Lo que intento demostrar en este estudio es precisamente que no hay una verdad esencial del cuerpo y que por lo tanto es posible vivir el cuerpo de diferentes formas. Eso no es tampoco recurrir a un cuerpo u otro, pues sería otra en función de un cuerpo uno o un cuerpo el mismo, lo que reintroduciría la diferenciación esencialista de cuerpos fundamentadas en categorías metafísicas, que ha sido lo que en este trabajo trata de discutir. Sí, evidentemente el virus palabra raza no es el único sentido de la corporalidad, la única forma posible del cuerpo. Un sentido del cuerpo, unos nuevos relatos no solo son posibles, sino que se dan ya a lo largo de todas las resistencias de las carnes en el cuerpo. El deseo, con su voluptuosidad, desborda esa normatividad tanto heteropatriarcal como racial, y no solo hace, tanto racional como irracionalmente, lo puedan explicar o no, las personas entonces tienden hacia otros cuerpos que podrían ser dentro de este discurso higienizantes o no higienizantes. Eso no quiere decir que el dispositivo no funcione, tiene un sistema de represiones muy preciso que funciona en diferentes prácticas también violentas y represivas. Pero de igual manera, lo que muestra la experiencia de la diversidad es que otros relatos del cuerpo son posibles. Un sentido del cuerpo no solo son posibles, sino ya se dan y se dan a lo largo de todas las resistencias, como estaba diciendo. Parafraseando a Donna Haraway, hay que luchar por unos relatos capaces de ser vividos sin violencia, por un cuerpo habitable de manera más amable. Por eso es importante el estudio de las resistencias al orden colonial, pues muestran otros caminos, otros discursos que intentan ordenar el mundo y la noción del humano, porque a pesar de que ese ordenamiento es súper efectivo y la efectividad de eso, supongo yo, viene también de la lógica de la moralidad, que es como un policía que tiene dentro uno y que le asigna la culpa y que le asigna la dirección, cómo se construye la dirección de la sexualidad y el ordenamiento de las prácticas sociales. En este sentido, el racismo, como se propone en el libro, no es una cuestión punitiva que pertenezca solamente a lo privado, reducida como a la lógica de una persona que hace una acción racista y alguien que la recibe como un víctima y un victimario, sino que es el dispositivo sexo-raza fundamenta todas las relaciones sociales dentro del orden de la colonialidad y dentro de la colonialidad del ser. Entonces, más o menos intentamos plantear cómo esta colonialidad del ser, como lo mostraría un poco Quijano, pero mejor Lugones, también conlleva o se hace efectiva a partir de una colonialidad del deseo, con prácticas muy precisas, pero que esa colonialidad del deseo no es siempre efectiva. Que funcione así, eso demuestra por qué sigue siendo válido para muchas personas ese discurso, y lo encontramos por todas partes en Guatemala. Al rato, como afirma Fanon, habrá que comenzar la única cosa en el mundo que vale la pena compensar, el fin del mundo. El fin del mundo colonial, de la violenta dominación de los cuerpos y la tierra. El deseo es una muestra entre muchas otras de las dimensiones desarticuladoras que ya viven en nosotros, que fuimos recogiendo de las experiencias de personas que revelan a su vez las pequeñas resistencias particulares, muestran los caminos por donde el fin del mundo y la resignificación del humano no solo es posible, sino que ocurre diariamente en la vida de muchos de nosotros. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Ángel Orellana por haberse ajustado al tiempo, porque también tenemos muchas ganas de interactuar y de discutir. Y también quería decir que estamos haciendo Facebook Live, así que a toda la gente que nos está viendo por ahí, si desean compartirnos también cualquier comentario o cualquier idea, pues Edith Díaz, que amablemente nos está
llevando las redes y siempre nos conecta con toda la gente que no puede estar físicamente aquí, y a quien le agradezco muchísimo todo el trabajo tan valioso que hace, al igual que, así que de verdad que a Edith y a Margarita y a toda la gente que ha hecho posible esta actividad, a la secretaria académica también, que la tenemos aquí, a Elena López, que se ha implicado muchísimo también para que este libro se pueda presentar aquí. Muchísimas gracias. Quería decir en relación al trabajo de Ángel Orellana, que se titula El virus, palabra, raza, una frase que me quedó también dando vueltas en la cabeza, que tiene que ver con cómo la raza ha sido el significado de la corporeidad durante el colonialismo, y esta pregunta de por qué continúa siendo válida la significación de la raza, que hace que los cuerpos en la Guatemala contemporánea sean despojados, y por qué luego de tantos intentos antirracistas, de políticas y legislaciones para erradicar el racismo, continúa configurando la experiencia del cuerpo. Y creo que en el trabajo de Ángel, en el libro, es muy interesante también la genealogía y la recuperación que hace de obras de muchos y muchas autoras que se han preocupado por analizar el racismo. Quiero dar ahora el micrófono a Marco Chivalam, que tiene una entrada en este libro que se titula Nodrizas e infantes a finales del siglo XVIII, biotanatopolítica de la lactancia, y que creo que también es uno de los artículos que, bueno, al menos a mí en mi trabajo me ha inspirado más. Y muchísimas gracias también, Marco, por estar aquí y por todo lo que ha costado llegar hasta acá. Buenas tardes, agradezco mucho la amable invitación que el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM nos ha concedido para participar en este momento de interlocución, en el que compartiremos conexiones y afectaciones comunes para pasados y futuros aún posibles. Siguiendo el bosquejo de Ángel, al inicio de su intervención, la coautora y los coautores del libro, Andrea Toc, Alejandro Flores y Fernando Jerez, postularon en su momento una línea de indagación sobre el dispositivo sexo-raza, cuya potencia crítica consiste en problematizar la raza vinculada al sexo. Ya no implica solamente hablar de las tecnologías del sexo, sino también de las tecnologías de la raza. El eje articulador del dispositivo es la blancura como ideal regulatorio, es decir, la utopía de mejorar la raza a través de una gestión disciplinaria de la sexualidad procreativa. Esta investigación demostró que en la historia presente de Jutiapa, Quetzaltenango y Guatemala, 3 departamentos del país, la aspiración a la blancura, no únicamente dermatológica, sino más ampliamente como capital simbólico, responde a un ideal que regula la construcción de la subjetividad, un modo estandarizado de sedimentar el deseo mediante la producción de una sexualidad institucionalizada y reproductiva a través de alianzas estratégicas en matrimonios heteronormativos, aunque no únicamente. Este proceso de producción corporal y subjetiva articula horizontalmente el sexo, varón, mujer, el género masculino, femenino, la sexualidad normal o patológica y la raza pura o degenerada. Los jóvenes estudiantes de los 3 departamentos mencionados, al demostrar su aspiración a la blancura, han cartografiado una distribución del deseo a través de un imaginario de atracción hacia los cuerpos blancos y de repulsión hacia los cuerpos indios, negros, mulatos en sus imaginarios, sobre todo los imaginarios de reproducción de la especie, porque al parecer en sus ilusiones de placer estos cuerpos repulsivos pueden ser y muchas veces son densamente fetichizadas. La sedimentación de este deseo por la blancura establece una frontera entre profilaxis e inmunidad. Tanto la frontera entre profilaxis e inmunidad, así como la extrema separación de los cuerpos en la historia del día de hoy, en los albores del tercer milenio cristiano en la ciudad de Guatemala, me han permitido preguntar por la significativa cercanía entre los cuerpos indios y los cuerpos criollos en el nada inocente paisaje tardocolonial en la Nueva Guatemala de la Asunción mediante la figura de la nodriza, ese demiurgo monstruoso, al decir de Elsa Dorling, para la genealogía sexual y colonial francesa. Me parece sugestivo que
que la figura de la nodriza, la chichigua para nuestro caso históricamente etnoespecífico, devenía una figura importante en los relatos del tacto, del contacto y del afecto en la experiencia de la familia y del parentesco a finales de los 700. ¿Qué cuenta como contacto en las ficciones de la raza, el género, el sexo y la sexualidad? ¿Cómo se relacionan estos ideales regulatorios con las aspiraciones a la profilaxis? ¿En qué han devenido las nodrizas en la industrialización de la lactancia a través de la leche de fórmula, en los relatos de la crianza en la historia presente de la ciudad de Guatemala? Pareciera haber un desplazamiento del uso de la nodriza hacia el uso del biberón en la historia del presente. La dimensión táctil del biberón moderno es importante en tanto que su invención se narra en 1876 en un texto curiosamente titulado Manera de amamantar los niños con la mano cuando faltan las nodrizas. Para el caso de este estudio, el planteamiento de la hipótesis sobre la importancia vital de las amas de leche para la nutrición de los infantes criollos y la reproducción de la vida en la Nueva Guatemala de la Asunción me llevó a introducirme, o mejor dicho, me llevó a ser intruso en la historia de las nodrizas. A finales de los 700 se registró una controversia entre 1797 y 1799 sobre el uso de las indias recién paridas del pueblo de Jocotenango para amas de leche en la Nueva Guatemala de la Asunción en las casas de los criollos. Las indias embarazadas eran sacramente vigiladas al parir para raptarlas inmediatamente, hacer que abandonen coercitivamente a los neonatos y conducirlas a las casas de los criollos. La controversia registrada en 2 legajos y alojados en el Archivo General de Centroamérica citó un informe elaborado por Diego de Casanga, gobernador de Jocotenango, sobre las mujeres indias empleadas como amas de leche en la Nueva Guatemala de la Asunción. Tal informe concluyó que 21 indias eran utilizadas como chichivas en casa de algunas familias criollas. Estas mujeres indias dejaron forzadamente 28 niños en su pueblo. 8 de los mismos murieron mientras sus madres amamantaban a niños criollos. Detalle que da cuenta de la gestión de los mecanismos de prolongación de la existencia y de la vida de los niños criollos y la puesta en marcha de una lenta y desigual gestión de la experiencia de la muerte del niño indio. Este hecho contrasta con la biopolítica de Michel Foucault y se inscribe más en la perspectiva de Giorgio Agamben, al sostener que hay momentos en que la decisión sobre la vida se convierte en una decisión sobre la muerte, y este es el momento en que la biopolítica se convierte en política de la muerte, es decir, una política del biotanatos. Detalle interesante para las tecnologías del cuerpo: la producción lenta de la muerte de los niños indios podrían aludir a un proceso de subjetivación zombie, más allá de la subjetivación protésica del dispositivo madre nodriza. Se instaura en esta gestión una precarización de la vida del neonato indio por el acaparamiento de la alimentación, el cobijo y los afectos, necesidades básicas para una vida que merece la pena de ser vivida, parafraseando a Judith Butler. La historia de estas nodrizas poluciona o se aleja de los estudios en los que se ha registrado comúnmente la historia de las nodrizas, porque no encaja en los estudios sobre infancia abandonada, lactancia asalariada o trabajo de las mujeres, siguiendo a Valerie Foltz. Por ejemplo, el caso de las amas de leche en Estados Unidos fue abordado a través de la historia social por Janet Lee Golden en su libro A Social History of Wet Nursing in America, From Breast to Bottle, algo así como una historia social de las nodrizas en Estados Unidos, del pecho al biberón. Mientras que en España los casos están asociados con la lactancia asalariada, la movilidad social, el parentesco de leche y la infancia abandonada. Estudios elaborados por Mónica Bolifer, Elena Soler, Francisco Chacón dan cuenta de lo anterior. Para el caso de Guatemala, los historiadores se han aproximado mediante la historia política y de género. Stephen Wifre, por ejemplo, lo estudió desde una perspectiva de género en conexión con la emergencia de la ciencia médica, mientras que Rosa María Álvarez se enfocó en describir jerárquicamente los roles ejercidos por cada uno de los actores involucrados en la controversia mencionada. Para reescribir la historia de las amas de leche de la Nueva Guatemala de la Asunción, empleó una metodología mixta combinando historia social y de género, pero también analítica de poder y metodología feminista. La biopolítica de Foucault fue fundamental, pero también agujereada para comprender la producción y la distribución de los cuerpos en el cronotopo colonial.
La metodología feminista, por su parte, me condujo a comprender las tecnologías del género y las relaciones de poder en el devenir de los cuerpos femeninos. Esta aproximación analiza la experiencia de producción corporal normativa de las mujeres indias, entendiendo lo normativo como un ideal de género, siguiendo a Judith Butler. El uso del perspectivismo como epistemología feminista para teorizar la experiencia de las mujeres indias acentúa la tenacidad de una visión parcial y el conocimiento situado como una forma de objetividad fuerte, siguiendo a Donna Haraway y a Sandra Harding. Por consiguiente, este caso de estudio se convirtió en una recreación de la historia de las chichivas, particularmente centrada en su importancia en la producción y reproducción de la vida y el uso y abuso recursivo de sus cuerpos en el trabajo afectivo y del cuidado, siguiendo a Silvia Federici. La nodriza queda registrada como una oximorónica figura en los relatos de la familia criolla tardocolonial, y la temporalidad de esta figura es experimental como la de aquellas figuras biopolíticas haraguayanas, y por lo mismo están implicadas en los dramas de la salud, la degeneración y las eficiencias y patologías orgánicas de producción y reproducción. En esta historia densamente poblada de violencias, la chichiva emerge como una máquina portátil dispensadora, una especie de biberón vivo, del fluido que nutre a otra máquina succionadora y extractiva. Los imaginarios sociales que se concatenan en el relato familiar y de parentesco de las familias criollo-coloniales parecen habitar más un paisaje poshumano en el que la india nodriza es la pariente monstruosa del vampiro succionador. La cercanía de la India, la circulación de su leche dentro del espacio utópico de inmunidad criolla, me obliga a preguntarme, ¿cuál era la inscripción de la raza que signaba su cuerpo? ¿Acaso la India no estaba marcada por la raza y como tal su vecindad al infante criollo no degeneraba la familia, la descendencia y el porvenir de quienes contaban como cuerpo soberano? Actualmente parece inconcebible para la descendencia de estas familias tal cercanía de la India, más allá que la práctica de expropiación y de utilización de los cuerpos indios y de otros cuerpos inviables continúan vigentes en estas sociedades de control del siglo XXI. Este aparato somático de producción de la vida a través de la práctica de la nutrición, la crianza y el cuidado, solamente es posible comprenderlo dentro de una lógica de familia patriarcal colonial. El varón criollo hidalgo se apropiaba de la India productora de leche para asegurar la vida de su descendencia, la extensión y expansión de un continuum semen, sangre, futuro, progreso, dominio. Para ir concluyendo, la noción de la raza como la de sexo es una ficción que, sin embargo, dentro de las relaciones de poder tiene una alta potencia de materialización simbólica y de desplazamiento metamorfósico, generando marcas sobre el cuerpo vivo humano y no humano. Solamente en estos desplazamientos y los modos en los que opera, llega a camuflarse y así adquirir un estatuto ontológico en las coordenadas de la biopolítica colonial. En el caso particular del rapto de los cuerpos de indias, la ficción de la raza se ha condensado en un fluido orgánico vital, interesante de considerar al momento de pensar las biopolíticas de la leche, la sangre y el semen en los relatos coloniales. La experiencia de la nutrición, crianza, cuidado de los infantes no parece estar fuera de los circuitos biopolíticos de la masculinidad colonial, pues la crianza y el cuidado están relegados principalmente a las mujeres, y de esta manera la experiencia de la maternidad y de la crianza se ha convertido en naturaleza a través del binomio madre-hijo, sobre todo cuando se ha hecho de la madre portadora y transmisora del cuerpo sano en los paisajes coloniales. A modo de comparación, mas no de extrapolación, con Elsa Dorlin, podemos decir que la privatización nacionalista del útero responde a una racialización y sexualización de aquellos que contarán como auténticos herederos de la nación. Por otro lado, el dispositivo de extracción de leche es una captura del cuerpo para la reproducción de vidas soberanas. Actualmente podemos pensar en las renovadas técnicas que los modelos del extractivismo utilizan a través de la apropiación, la expropiación, la captura y la acumulación permanente de biocapitales y o de la vida misma. No es nada extraño que estas técnicas ayornan y perfeccionan las tecnologías coloniales del cuerpo y en este sentido restablecen añejas mientras abren nuevas
fronteras de inmunidad soberana y de acumulación por variadas desposesiones. Quiero resaltar finalmente que la sobrevivencia de los niños indios abandonados dependió de su circulación entre tías, abuelas, vecinas para nutrirse colectivamente de la leche. Esta autogestión de la vida me parece una imaginación política de mucha potencia y me conduce a pensar en nuevas formas de producir, reproducir y gestar la vida. Creo en la posibilidad de reinventar nociones contrabiopolíticas para despojar las huellas semiótico-materiales en los sangrantes cuerpos inviables para la humanidad universal del varón blanco. Y quizá porque otros mundos son posibles a pesar de su crudeza, pienso con Donna Haraway, abro comillas, que no habrá paz racial o sexual ni naturaleza vivible hasta que aprendamos a producir la humanidad a través de algo diferente al parentesco. Creo que estoy del lado de los vampiros, o al menos de algunos de ellos, pero entonces, ¿a partir de qué momento tiene una que escoger el vampiro que perturbará sus sueños? Cierro comillas. Por mi parte, me parece comprometidamente pertinente pensar que no estaré del lado del vampiro extractor, sino de aquel que con su monstruosidad poluciona sigilosamente los marcos normativos en los que ciertos cuerpos no son codificados como humanos viables. Me parece que el deseo por nuevos imaginarios políticos abre otras nociones de la humanidad. Porque creo en la potencia de la simbiosis y la contaminación, finalizo pensando que para transformar las violencias raciales y sexuales, precisamos quizás de un horizonte peligroso y delirante de alianzas contra naturas, algo que no podemos dejar de desearlo, incluso por su misma imposibilidad. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marco, por hacer este resumen del capítulo que tú tienes en este libro y por acercarnos también a otro tipo de analíticas del deseo a la blancura a través de la figura de la nodriza. Y tengo muchísimas preguntas y muchas cosas que seguro que van a salir a la hora del debate, para la discusión, pero voy a pasarle rápidamente el micrófono a Lucia Bonilla, que como ya les decía, también forma parte del equipo de investigadoras de imaginarios sociales y que está trabajando actualmente sobre el dispositivo madre y la producción tecnocientífica del feto. Esto que mis compañeros presentaron antes muestra un campo social que se constituye de zonas de flujos y agenciamientos que segmentan los cuerpos. Eso que denominamos estructura y se presenta como totalidad significante, se vuelca sobre un plano de circulación de significados cuya riqueza depende de la movilidad de lo que el equipo de imaginarios sociales en su momento denominó el dispositivo sexo-raza. Es en ese sentido que el dispositivo no puede ser nombrado desde la pregunta ontológica que se desprende de la lógica en que hace operar, sino como ejercicio de cartografías múltiples y rizomáticas. La pregunta, o más bien las preguntas por el dispositivo sexo-raza, se orientan a los modos de funcionamiento y captura que éste despliega para hacer efectivas las operaciones de obstaculización de flujos, sedimentación de subjetividades, segmentaciones binarias del entramado social. El ocultamiento de lo múltiple y sobre todo el de su posibilidad se efectúa detrás de la producción de ficciones estables que generan totalidades epistémicas plegadas sobre sí mismas y sobre su binariedad. La gramática que se desprende de este sistema de signos es un mecanismo de codificación del cuerpo que lo produce mediante estratificaciones jerárquicas, legitimadas sobre agenciamientos del cuerpo con el dispositivo médico-científico. El producto literario de la medicina escribe sobre los cuerpos la diferencia sexual y racial, que a su vez formulan modos hegemónicos del cuerpo articulados junto a estructuras de clase y idealizaciones capacitistas de la corporalidad. La lógica del dispositivo, dicotómica y molar, niega la singularidad que, siguiendo a Teresa de Lauretis, podríamos decir que se distingue del sujeto en tanto que no unificado sino múltiple, no solo dividido sino contradictorio, y que en su lugar produce regímenes del cuerpo que lo solidifican ontológicamente en el orden de la blancura heteropatriarcal. A decir del filósofo francés Gilles Deleuze, es el flujo más desterritorializado el que efectúa la acumulación o la confusión de los procesos, determina la sobrecodificación y sirve de base a la reterritorialización. De ahí que pensar en torno al dispositivo requiera afiliarse a líneas de fuga que esquiven el binarismo supuesto en la lógica del pensamiento occidental, que significa y construye aparatos de pensamiento totales y clausurados. Si situamos el dispositivo sexo-raza dentro de ese núcleo de inestabilidad,
Su abordaje exige la renuncia del esfuerzo de explicarlo como sistema coherente y fijo y, en cambio, requiere dinámicas de pensamiento parcial que indaguen en las contradicciones sobre las que se siente y moviliza. Las afirmaciones sobre el dispositivo son más bien trazos que representaciones, hundimientos entre sus zonas de imprecisión para mostrar la ficción de la solidez de las imágenes que produce. El ejercicio es de hundirse en los pliegues situados en corporalidades fronterizas que dislocan o relocalizan la construcción de la raza y el sexo. Corporalidades entre fronteras que, como ya lo afirma el pensamiento de feministas decoloniales, permiten delatar los pliegues que ocultan formas específicas de opresión que se intersectan. Arraigados a lo que Andrea Toc denomina cuadros vivos, reafirman la heterosexualidad, el género y la blancura, y mediante su institucionalización se generan modos de relación que administran lo humano y su exceso. Tal administración, a su vez molecular y excesiva, opera en agenciamientos rizomáticos que generan un entramado complejo para actualizar y encubrir las nociones de raza y sexo. Así, el libro evidencia los agenciamientos que se producen entre reproducción y mejora racial, ortopedia y profilaxis, fluidos que procuran vida y vidas inviables, entre virus, palabra y cuerpo. Estas articulaciones son flujos por cuya flexibilidad se estabilizan y normalizan formas de agredir el cuerpo, y es ahí, en esas zonas de imprecisión y de exceso, en donde creo se sitúa tentativamente el deseo, categoría que es hasta ahora el eje que atraviesa el proceso de investigación del nuevo equipo sobre imaginarios sociales. Cada uno, desde ángulos y hechos particulares, indaga sobre canalizaciones discursivas del deseo y sus efectos en la consolidación de relaciones sociales regidas por accionarios múltiples de la moral y determinaciones quirúrgicas de lo deseable. De estos análisis, personalmente me interesa complejizar parte de los agenciamientos entre maternidad, feto y vida que participan en la producción del devenir útero de los cuerpos biológicamente asignados como mujer y analizar las composiciones racializadas y generalizadas que se gestan en el campo de la reproducción. Me interesa pensar esta tríada desde su acoplamiento con distintos aparatos regulatorios que encuentran su justificación máxima en la producción biotecnomediática del feto que lo sacraliza al tiempo que produce su imagen. Es decir, pensar al feto como semiótica al servicio de tecnologías del género que acomodan y fijan el deseo por la maternidad. Siguiendo a Donna Haraway en el análisis que hace sobre la producción tecnocientífica del feto y el lugar fundamental que ocupa en la gestión de la vida, empieza un proceso de investigación sobre el papel que tienen las tecnologías visuales y la obstetricia farmacológica en la producción de cuerpos y afectos que modulan el deseo de ser madres, es decir, las imágenes por las que la figura de la madre ha sido construida a partir del milagro inmaculado de un ser que contiene sobre sí la totalidad de la vida misma, el feto. Esa criatura amorfa que por su ausencia de formas es esculpido como contenedor universal de la vida y que por ser tal justifica la expropiación del cuerpo y la reducción de las mujeres a salas que albergan vida, pero que ellas mismas son vidas a medias. Para explicar lo que Haraway denomina la era de los fetos de diseño en pantalla, habría que volver a la metafísica de Aristóteles, en donde el filósofo enclava el sentido de la vista en el centro de las sensaciones, al considerar que de todas, esa es la que mejor nos hace conocer, y la ubica como lugar privilegiado de la producción del saber. La herencia griega de la filosofía occidental hace de la vista y la imagen terminales tecnocráticos de transferencia de significados que configuran el acervo del saber sobre el cuerpo. De ahí que ecogramas y representaciones mediáticas del feto sean, finalmente, una pedagogía de los afectos. Estas imágenes invisten al feto del velo cristiano del máximo don de la vida y orientan las afecciones hacia ese nuevo receptáculo absoluto del amor en su fórmula específica del amor de madre. Por el lado de la gestión farmacológica del cuerpo, aparecen los modos en los que esa vida es administrada desde la obstetricia, esta última entendida como ingeniería genética que mediante herramientas de control de la natalidad produce subjetividades agenciadas con otros dispositivos de control. La captura de los cuidados del cuerpo por el dispositivo médico operan desde prácticas ortopédicas que corrigen la capacidad reproductiva de cuerpos que hacen peligrar la blancura y por ende representan una amenaza a extirpar. En este sentido, se entrecruzan una serie de eventos regulatorios del cuerpo de las mujeres que se articulan al orden instaurado desde la colonia y sus mecanismos de apropiación, orientados a medir y obstruir flujos de indianidad. En 1980, periodo en el que se intensifica el conflicto armado interno en el país, los indios de Guatemala redactan un documento dirigido al cuarto Tribunal de Russell, en el que se enumeran múltiples formas de violencia ejercidas en contra de los pueblos indígenas por parte del Estado. Entre estas, queda registrada la apropiación violenta de los cuerpos de las mujeres indígenas mediante la administración de fármacos y prácticas obstétricas que inhiben su fertilidad. Ante esto, los pueblos indígenas expresaron lo siguiente, que es un extracto de tal denuncia.
Aquí en Guatemala, los militares y la oligarquía disponen de la vida del indígena decidiendo su cuota demográfica tolerable y de los momentos y modalidades a utilizar para su control natal. Esto es incurrir en genocidio, pues ellos tratan de reducir al pueblo indígena en minoría demográfica, mientras que la raza ladina se le estimula el crecimiento. Desde 1971 se inició la campaña de esterilización salvaje contra la mujer indígena, utilizando métodos impositivos y engañadores. Ver el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quien en 1974 reconoce que el 49% de las esterilizaciones realizadas se hicieron sin el consentimiento y acuerdo de la víctima beneficiaria. Tenemos también información sobre vacunas esterilizantes que se aplican a los niños escolares en las campañas de vacunación, como también a los adolescentes en las casernas. Conocemos también de sustancias químicas esterilizantes mezcladas con los alimentos repartidos por instituciones de asistencia pública. Se sabe, además, que inyecciones y píldoras prohibidas su uso en Estados Unidos, en Guatemala se venden y regalan a las mujeres indígenas, pero la falta de confirmación no nos autoriza a plantear estos ejemplos de manera abierta. Lo anterior pone en evidencia las formas en que prácticas coloniales de exterminio siguen vigentes, ocultas mediante estrategias de sustitución que encubren el racismo estructural, sustentado en la misma lógica de oposición entre cuerpos humanos y parcialmente humanos, ya sea mediante esterilizaciones forzadas o bloqueando el acceso a la salud reproductiva. La cuota tolerable de cuerpos indeseables es regulada a partir de las condiciones en que se viabiliza o no la reproducción. Desde la contradicción de producciones tecnovisuales que propagan la imagen sagrada de todos los fetos y la función eugenésica de la reproducción, se evidencia la rearticulación de lo que Marco denomina formas de administración lenta de la muerte, en que las políticas reproductivas procuran tasas de mortalidad infantil y materna mucho más altas en mujeres y niñas indígenas. Este mismo feto que habita el Edén amniótico en el que el discurso parece instaurar una nueva era posracial y posexual, anclada a las colonias uterinas, es el que procura el gobierno de la capacidad de elección de las mujeres, produciendo la maternidad como destino y redención. Es también el mismo feto que al romperse la fuente del paraíso sin raza del vientre, deviene indio en tanto que nacido y por ende receptor de una muerte lenta administrada mediante la extracción de los medios de vida. Todo el aparato jurídico y policial que persigue y produce malas madres que atentan contra el sonograma del feto de pantalla es el mismo que perpetúa dinámicas de desigualdad y violencia sobre carnes en defensa de una vida cada vez más blanca y más sexonormativa. Para finalizar, solo quisiera enfatizar que el análisis de maternidad, feto y vida que abordo en esta presentación la entiendo situando la reproducción en un espacio en el que las categorías de género siguen operando conjuntamente con la diferencia racial, y es en este contexto de Occidente y de herencia colonial desde donde me ubico para efectuar el esfuerzo de deconstrucción o debilitamiento del dispositivo madre que desde la ginecología como industria molar de las ingenierías del útero elaboran ejercicios ortopédicos e instauran pedagogías que reproducen modos de parentesco según la familia nuclear y la estratificación que ésta significa. Pensar de forma crítica el amor que se incrusta en el imaginario del cuerpo madre y orienta el deseo por la maternidad me hace posible ver formas de opresión que se originan del romanticismo de dos categorías, amor y madre, que rotan sobre el eje vicioso de la vida en cuyo nombre se movilizan prácticas para producir sujetos y un determinado tipo de sociedad moral. Bueno, pues después de haber escuchado a Ángela, a Marco y a Lucía, creo que quienes no han leído el libro seguro que se imaginan que es un libro que es denso y que tiene también una profundidad histórica muy interesante, y sobre todo creo que la importancia de presentar este libro aquí, como ya lo decíamos, es que muchas de las formas y de las lógicas de racialización y de aspiración a la blancura que se reproducen en Guatemala desde la época colonial o a través de la colonialidad del poder, también son formas y lógicas que tenemos que repensar en la sociedad mexicana, y por eso me gustaría también que empezáramos a discutir y a debatir con ustedes para ver qué inquietudes, qué comentarios, qué preguntas, qué ideas les deja esta presentación.
Así que micro abierto para quienes quieran compartir. Si quieren decir su nombre. Nos llegamos de Guatemala, pero estoy acá en México. Yo tengo una pregunta para el planteamiento que hizo Ángel y un comentario al inicio de un presente incidente mediático y proponer a partir de ahí una discusión a propósito de lo que Marisa planteaba. Ángel, tú proponías que el deseo puede estar normado por este deseo de la blancura, pero que también se desborda. ¿Qué hay de las tensiones entre uno y otro? ¿Y qué tiene que ver la represión en eso? Si pudieras ampliar un poquito esa parte de la reflexión. Las tensiones entre el desborde y el borde. Exactamente, eso que tú decís. Y lo otro tiene que ver con la reciente caricatura que publicó el Heraldo a propósito de la visita del presidente Peña Nieto a Guatemala, en donde claramente hacía una alusión racista a la población maya guatemalteca, pero que en el contexto mexicano, o sea, me sugiere dos cosas. Una, la negación de que ese tipo de percepciones sobre la propia población indígena mexicana es un tabú, o sea, no se quiere reconocer, muchas veces se eufemiza bajo el discurso del mestizaje. Y lo otro que me parece relevante resaltar es la reacción de indignación de parte de las y los guatemaltecos, que no necesariamente se reconoce, que justamente intentan negar cualquier mancha de sangre india, ¿verdad? Es decir, una acusación de racismo a México y el no reconocimiento del propio racismo en Guatemala. Es decir, creo que son dos sociedades que ese incidente creo que revela precisamente la negación y el tabú que hay en torno a reconocer cómo estamos construidos a partir de esa mirada del racismo. Entonces tal vez, no sé si por ahí para debatir. Voy a empezar hablando de la tensión que se produce entre el borde y el desborde en cuanto al deseo. Sería un poco más complicado, pero trataré de ser como puntual en señalar de que la sociedad, y cuando digo la sociedad no es solo como las prácticas sociales, sino incluso la arquitectura, el diseño, el arte, está construido también para dirigir el deseo y ocultar esta parte oscura del deseo. Nuestro deseo puede coincidir, y en la medida que coincide con el ordenamiento de la normalización, pues es más fácil aparentemente, pero no coincide por completo. Entonces, ¿cómo se da esa tensión? La tensión se da porque la normalización se funda en la necesidad de que exista algo que contenga aquello que es mucho más diverso, en principio, que es como esta fuerza del deseo. Yo me instancio un poco del planteamiento de Luciano y Spinoziano del deseo como potencia. Eso no quiere decir tampoco de que parta de una definición psicoanalística del deseo, pero sí, al rato no se puede negar la parte esta irracional del deseo que se vive cotidianamente en muchos de nosotros y que no está precisamente en términos de amor ni tampoco en términos de comprensión. Entonces, tensa en estos dos sentidos. Vos lo puedes reconocer como en principio con la culpa, y el otro es con la represión, pero la represión entendida también como represión, la represión propia, lo que yo me reprimo a mí, lo que yo no quiero representar de mí ni ante los demás. Toda esa parte que no es precisamente negación, pero que me es difícil de administrar en cuanto a presentación de sí. Entonces, se tiene que hacer un gran esfuerzo social para dirigir, que es un término también colonial, de orientar las prácticas y el deseo para conseguir con la normalidad, con la normalización, y ahí se monta todo el aparato de la educación. Nosotros, nuestra investigación, tal vez no hicimos tanto hincapié en eso, estudia esto como base, el sistema educativo normal en Guatemala, docentes, padres de familia, madres de familia, alumnos y alumnas, y ver cómo la educación está armada para la reproducción de la colonialidad y de la heteronormatividad, pero que les es difícil administrar esa heteronormatividad y el patriarcado también a los docentes, padres y madres de familia, porque por todos lados se les desborda a ellos mismos y a los hijos. Entonces,
existe una tensión que es como cotidiana, pero que está inscrita en la presentación de lo que nosotros llamamos como presentación de sí, pero que es dinámica. Eso es lo que yo trato de señalar, de que no se puede hacer como un índice o medir con precisión algo que, pues, porque desborda, y en cuanto desborda, pues es inmedible. Pero lo que sí podemos ver con precisión es la represión. Y entonces, en la medida en que vemos la violencia y la represión en Guatemala, podemos ver o medir, eso sí es medible, cuánto se tensa el deseo para dirigirlo a la normatividad. Entonces, los casos de violencia sexual, de asesinatos, de racismo. Hoy en la mañana mataron a un manifestante que estaba empezando a manifestar en una finca, que le robó todo su seguro social, que le quitaba el seguro social, pero nunca lo pagó el Instituto de Seguro Social, y al empezar la manifestación lo mataron hoy. Y lo hacen porque es un campesino indígena en cierta área del país y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esos casos, eso sí es medible, esa violencia, eso es palpable, y no es tan como interpretable, o sea, eso no es como relativo, porque las muertes están ahí frente a vos, son concretas. Ahora, lo otro es tan difícil. Ahora nosotros nos enfrentamos a la dificultad. Yo estoy en la dificultad de tratar de acceder a eso de lo que no quisiéramos hablar, digamos, de preguntarle a los docentes, a los padres y madres de familia, eso para tratar de cerciorar cómo funciona en ellos esta atención, cómo se contiene. Pero sí, es muy difícil acceder a esa parte también, porque no solo está afectada por la moral y lo políticamente correcto, sino incluso con la idealización que se tiene de sí mismo y la máscara que se quiere construir. Porque entonces ellos no están en un proceso de psiquiatra tampoco para venirme a mí a decir que es lo que reprimen, pero la intención es un poco ir viendo por ahí. Entonces, como para ser sintético, no se puede medir la tensión que desborda el deseo porque es desbordante, pero se puede medir la violencia que trata de contener y dirigir el deseo. ¿Cómo se construye? Porque ese es evidente y está ahí, mientras que lo otro se oculta y se niega, y en esa misma negación ya está la primera represión. ¿Sí? Entonces, como para ser un poco sintético ahora con respecto a lo de la caricatura, a nosotros, pues no sé, sí nos tomó por sorpresa la caricatura, pero sobre todo la defensa que muchas, el periódico que hace, la gente que lee el periódico que hace de la caricatura, como para simplificar el hecho de decir, no es racismo, es solo un chiste, pero precisamente en el chiste es en donde se muestran estas estructuras como muy visibles pero poco palpables del racismo, ¿no? En la broma, en los errores. Hay muchos chistes que podemos oír acá en México que tienen su base en un racismo fuerte, duro, violento, y el otro montón en un machismo fuerte, duro y violento, y muchas veces son unidos. Entonces esta caricatura también es comunidad, porque lo que trata de demostrar es que el tipo que detuvieron en Panajachel, que se había fugado acá en México, que es como un exgobernador, no estoy muy claro en el asunto, es el que dice, no, es que no es Menchú, es el tipo que es el... Sí, pero igual lo visten de mujer, y una indígena tiene que ser la que limpia, ¿va? Pero entonces el punto que a mí me llamó la atención, que nos llama la atención, es la negación que se refiere el lesbo. Y lo que llama la atención es como que hay un como signo de vergüenza. Eso es lo que yo pude leer, y ustedes me podrán corregir. En los comentarios que yo leí en el Heraldo, de los mexicanos, como diciendo, no, es que no es racismo, porque nuestra sociedad no es como tan así, ¿verdad? Como que si aceptáramos de que la sociedad mexicana también es así de racista, no solo machista, sino también así de racista, eso me afecta a mí porque yo soy parte de la sociedad mexicana, y qué vergüenza, o esta corrección política, de decir, nosotros superamos eso con la raza cósmica y el mestizaje que tuvimos, cuando en realidad cosas tan cotidianas como los chistes nos muestran que el imaginario tiene esta estructura racial muy bien sedimentada. Sin el racismo en ese imaginario, el chiste no funciona, el chiste no es chiste, porque no podría ser entendido. Todos lo entienden porque todos comparten de que la India es la que limpia, y que tiene que ser mujer, y que tiene que ser niña. Si en Guatemala lo que hay son indios, entonces si vas a Guatemala vas a ver indios que limpian.
Entonces te traes uno de vuelta casi como esclavo, como recuerdito del sexotismo, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar de por qué la sociedad mexicana o la gente que se expresó ahí, como para ser muy preciso, no lo niegan. Pero es algo que también ocurre en Guatemala, porque el discurso intercultural y multicultural trata de mostrar el racismo como esta cuestión punitiva, que debe ser políticamente castigado de inmediato, ¿no? Así como yo creo que estoy libre de racismo porque cuando escucho a alguien decir indio, le digo, no, sí dice indio, sí dice indígena porque suena más suave. Entonces, que ese funcionamiento es como más simple, ¿no? No sé si alguien quiere decir más. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo algunas preguntas que también me surgen de los textos, que llevo además también varios años conociéndolos y leyéndolos, y creo que cada vez que los releo encuentro cosas que me parecen muy, muy impactantes. Y lo que quería traer aquí tiene que ver con, para Ángel, es esta idea de los años también, bueno, de análisis que se hacen en los años 80 en relación al racismo en Guatemala, que están hablando sobre cómo las prácticas conservadoras, como la misoginia, el sexismo de las élites dominantes de la oligarquía guatemalteca reproduce este tipo de lógicas hasta llegar a generar violencia sexual sistemática y producir también a través de las lógicas racistas un genocidio tan atroz como el que se vivió en Guatemala. Entonces me gustaría saber si a la hora de hablar también porque también como que me sorprende, ¿no?, de escuchar la idea de la raza como el virus palabra y no mencionar, al menos en este texto, Ángel, esta cuestión contextual tan severa como el genocidio en Guatemala. Y para Marco, a mí me gustaría preguntarte si esta imagen de la nodriza se reactualiza en el contexto actual, si lo has pensado, si te parece que es interesante pensar cómo estos cuerpos inviables siguen existiendo actualmente, y en ese sentido me gustaría saber también si piensan que el racismo es algo que se va metamorfoseando, como dice Marta Casaus, a lo largo de la historia, o son formas como muy distintas y no podemos hablar como de una metamorfosis que opera como desde este orden colonial. Y tenemos también una pregunta de Aitza Miroslava, que pregunta desde Oaxaca, a través de Facebook Live. Dice: me interesa saber si consideran que la categoría de clase social puede ser pertinente en el análisis de sus casos de estudio. Así es que, y también Tlacaeles Paredes Gómez dice: muchas felicidades. Muchas gracias también. Bien, voy a empezar con lo de los análisis previos a esta investigación y lo de estos análisis en Guatemala y la tradición del análisis del racismo, como decía, y en los 70 el libro de Guzmán Boker y Severo Martínez. Severo Martínez, La Patria del Criollo, es como un libro como fundamental que sí es como de lectura obligatoria en el Ministerio de Educación de Guatemala, y ahí se aprende a diferenciar o a reconocer estas identidades que, por cierto, para nosotros están como dejando de funcionar, en el sentido de que parte de la investigación que hicimos, pasamos una encuesta a los estudiantes de magisterio de hace 4 años, y porque en Guatemala se utiliza como categoría identitaria legal en lugar de mestizo, ladino, ¿no?, que es una construcción muy propia de Guatemala, pero que el ladino sería lo que en otros lugares se llamaría más o menos como mestizo, una persona indígena que deja las prácticas mayas o chincas para optar por un blanqueamiento, digamos.
pero en la encuesta que pasamos solo el 9%, alrededor del 9% de los estudiantes se identificaba como ladino y la mayoría, cerca del 40%, se identificaba como mestizo, lo que para nosotros demuestra que los jóvenes que estudiaban magisterio, por lo menos podemos decirlo con precisión, la categoría ladino ya no funciona en su imaginario, lo cual es un cambio interesante. Y estos libros todavía, los de los 70, están en base a la oposición ladino-indígena y hablan muy poco de los grises que habrían dentro de ellos. Luego está la otra, como muy fuerte teoría, fuerte porque es famosísima, la de Marta Casaus, con libros como Linaje y Racismo, la metamorfosis del racismo en Guatemala, ¿no? Lo que propone Casaus es de que sí hay como también este dispositivo de mantener la raza en las élites guatemaltecas, pero estudia las élites guatemaltecas. Alejandro Freud lo que propone es que en el siglo XIX en Guatemala hubo un giro de eso que estaba reservado para las élites, que es la preservación de la blancura, se vuelve como una obligación de la nación con este discurso del mejoramiento racial. Y entonces se extiende a todos los pueblos y a todas las personas, ya no es solo para mantener la blancura de las élites, sino es una necesidad de la nación, como una práctica también de acabar con lo indígena en cuanto a cultura y en cuanto a cosmovisión, no precisamente con el indio como asesinato en ese momento, en el siglo XIX, ¿no? Aunque siempre han habido masacres, nunca se han acabado. Luego, ¿por qué yo en mi análisis, bueno, de hecho en mi análisis hablo en un momento de cómo la máxima expresión de esta dominación racial sexual es el genocidio, en donde se dan los casos más brutales de violencia sexual y también más brutales de violencia racial en Guatemala. Y yo no lo atiendo con tanta profundidad porque reconozco que hay otros estudios muy buenos que lo estudian, valga la redundancia, y que mi interés en el ensayo es atender dentro de esta propuesta que estamos haciendo del dispositivo sexo, raza y el deseo por la blancura, estudiar o analizar los casos que no corresponden con el deseo de la blancura. Entonces trato de restringirme un poco a eso, pero lo menciono solo como la máxima expresión de esta violencia racial sexual. Por último, yo quiero dar un breve comentario con lo que decíamos de lo que preguntaba Paramaco, de la metamorfosis del racismo. Y es que es algo que nosotros también ponemos en duda porque se habla de metamorfosis o de nuevos racismos. Marlo Urizar no ha publicado, pero tiene un estudio bien amplio del nuevo racismo en Guatemala, que nosotros también cuestionamos. Y en el sentido que, ¿cómo lo cuestiono yo? Las categorías fundamentales y la lógica de identificación que fundamentaría este racismo que se hace metamorfosis para actualizarse o que se hace nuevo, en realidad las lógicas identitarias o las esencias que se imponen en la violencia, en la represión, no son nuevas ni cambian mucho. Entonces es básicamente, o sea, estructuralmente, digamos, es el mismo racismo que se va actualizando, sí, que tiene cambios, sí, pero las esencias, o digamos, impuestas a los cuerpos indio, negro, chino, siguen funcionando en el imaginario con muy pocas variaciones con respecto a las que empezaron a plantear en el siglo XVI. Entonces, sí hay cambios, pero no es que yo entonces niegue que hay metamorfosis o que hay nuevos racismos. Lo que trato de como recordar es que la estructura fundamental de la lógica que permite o que hace posible las violencias racistas y sexuales son las mismas desde su constitución y que se actualizan como verdaderas en las prácticas, ¿no? Vale, yo voy a contestar aquí a Aitza Miroslava, que nos pregunta sobre la interseccionalidad de la clase social con el sexo y la raza. Yo creo que quizás no lo pronunciamos bien o no lo expresamos bien esa relación que tiene el sexo, la raza y la clase social. Pero cuando hablábamos de la aspiración a la blancura y que esto tiene que ver no solamente con una producción dermatológica, sino que también tiene que ver con los capitales culturales y sociales, nos referíamos justamente a esa interacción que tiene con la clase social. O sea que no solamente se blanquea a la gente
dermatológicamente, sino que también hay una producción de blancura en la gente que va asumiendo ciertos capitales culturales, como hablar otros idiomas, como viajar fuera del país o pensar al extranjero siempre como, o desear, por ejemplo, en los casos que estudiamos, había gente que deseaba mucho la gente extranjera, por ejemplo, pero cuando le decíamos, pero la gente extranjera podía ser como una persona de Honduras o de El Salvador, y pues decían, no, es una gente extranjera. Entonces, pues se referían claramente con una referencia a Europa, a Estados Unidos, pero que también es muy curioso porque también se ha estudiado en que muchas veces el deseo por la blancura también tiene mucho más que ver, o sea, es muy complejo, o sea, a veces el deseo por la blancura tiene mucho más que ver con la piel que con el capital social y cultural, porque muchas veces a unas estudiantes también de la Landívar que les preguntaron que si, por ejemplo, preferían casarse con una persona indígena que tiene mucho dinero o con alguien de Estados Unidos que pues, prácticamente vive en la calle, y esta chica pues respondió que prefería casarse con la persona de Estados Unidos. Entonces es como una curiosa relación que hay entre esto, pero sí efectivamente hay una hay una interacción con la clase social. En cuanto a lo que vos me preguntabas sobre como la actualización de las prácticas de despojo y de extracción de biocapitales, podríamos decir, en el caso de las nodrizas, pues yo pienso inmediatamente, por ejemplo, en el estudio de Aura Cumes, que estudió a las sirvientas, que es un análisis sobre servidumbre, por ejemplo, y en el dispositivo del orden colonial ella pues establece una diferenciación o una producción, o sea que el orden colonial produce como dos tipos de corporalidades, el patrón, la patrona, y la sirvienta y el mozo, ¿no? Entonces hay como también ahí una diferenciación, y que actualmente me parece, pues, y de acuerdo al estudio de ella, es que efectivamente esta extracción de fuerza, esta extracción de afecto, de cuidado, pues sigue siendo realizada por mujeres indígenas, aunque no solamente mujeres indígenas, también mujeres pobres, campesinas, rurales en Guatemala. Por otra parte, me parece a mí que actualmente, ¿cómo podríamos ver el despojo o el trabajo afectivo, la extracción del trabajo afectivo? Creo que se da más en lo que los posoperaístas italianos o los estudiosos, por ejemplo, del biocapitalismo o del capitalismo cognitivo, hablan, por ejemplo, de la extracción, o sea que la materia prima con la que funciona este tipo de capitalismo posoperaísta o postfordista sería como más bien como una extracción de aspectos que tienen que ver más con el cuidado, con los afectos, con la lengua, por ejemplo, o con el lenguaje en general. Por ejemplo, el trabajo que realiza la gente de los call centers, pues muchas veces es un trabajo que se ha pensado últimamente como una feminización del trabajo, pero una feminización, por supuesto, entre comillas, porque normalmente el trabajo como afectivo, emocional, se ha delegado históricamente a las mujeres. Entonces también se habla como de una feminización del trabajo realizada por las personas del call center, pero en realidad es como, tiene que ver más de cómo consideras qué es lo femenino y qué es lo masculino, y que efectivamente pues me parece a mí que ahí se ayorna en este momento el despojo de estos trabajos afectivos y de cuidado. Pues gracias, Marco, y me parece también como muy interesante ese tipo de trabajos como los de Aura Cumes, de reactualización también como de estos imaginarios, porque también, por ejemplo, en trabajos como los de Marta Casaus, cuando analiza también las prácticas conservadoras que ubican unos cuerpos de las mujeres indígenas dentro de las familias de las clases dominantes en los años 80, que no estamos hablando como en otros siglos, sino en los años 80, esta práctica también como de dar a amamantar a los niños, a las mujeres indígenas, sigue estando presente para que las mujeres de las clases ricas no se afeen, ¿no? Y también esta idea
que planteaban sobre también como la aspiración de la blancura y la asociación a la belleza. Entonces, no sé si alguien más quiere plantear algún comentario, alguna idea, duda. Hola, bueno, primero gracias a todas y todos por venir a presentar este libro que por lo que han contado la verdad que es muy interesante, un estudio muy completo y yo pues a ver si ahora lo puedo leer porque me parece súper necesario. Yo lo que voy a hacer es más bien un comentario que si de repente surge una pregunta, pues bien, pero primero las felicito a todas por los trabajos y bueno, por una parte que me parecía interesante una conexión con lo que decías Marco y lo que decías Ángel, por el tema, ¿no?, de la discusión de neorracismo y que quizás en el caso de lo que plantea Marco y el caso guatemalteco, pues claro, es curioso, ¿no?, porque hay como esa definición de racismo, neorracismo muy universal, pero luego hay unas temporalidades muy concretas en los espacios coloniales, ¿no? Entonces la idea de neorracismo, que es decir, pasamos de la vinculación biológica de la práctica racista a la cuestión de la culturización del racismo, en el caso que ustedes están planteando, pues no es así, la cuestión biológica sigue estando totalmente presente, entonces ahí la temporalidad del racismo opera de una forma distinta en la que un concepto como neorracismo no nos dice mucho, lo cual no quiere decir que para otros contextos no diga, ¿no? Y lo otro que quería decir era que también me parece interesante, por ejemplo en el trabajo de Ángel, que no se recurra a tener que trabajar sobre la cuestión del genocidio, no porque esto no sea importante, porque evidentemente es la máxima expresión de la violencia racista y del racismo, ¿no? Pero creo que no deja de ser también como un momento de violencia sistemática pero contingente en una larga historia que se nutre del trabajo de Marco, ¿no?, de esta continua racialización de las mujeres indígenas y demás y de prácticas de racismo y que luego traspasa el momento del genocidio y por eso podemos seguir hablando de prácticas racistas y de racismo a día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que habiendo trabajos como tan importantes y es tan necesario seguir hablando del genocidio, pero también está bien, creo que acercarse a Guatemala y hablar del racismo a día de hoy sí, y en el pasado, teniendo en cuenta el genocidio, pero no teniéndolo como ese único momento, porque creo que puede tener la consecuencia de que luego parecería, ¿no?, que es como un momento excepcional único y que esto ya se traspasó, se sobrepasó, ¿no? Entonces está bien tenerlo en mente, pero que los análisis sobre el racismo en Guatemala no siempre tengan que partir de ahí, ¿no? Entonces en ese caso pues yo discreparía también un poco con la idea de la metamorfosis y creo que la cuestión de la temporalidad de colonialidad que se vive en Guatemala no permite esa metamorfosis que en otros espacios sí se ha dado, lo que diré. Los felicito. Bueno, pues si nadie más tiene nada que decir, lo único es que quiero de nuevo agradecerles a Ángel Orellana, a Marco Chivalán y a Lucía Bonilla que hayan estado aquí en el CIEG para presentar este libro que sin duda por también la densidad teórica y por la complejidad también metodológica de varios de los textos requiere también una lectura profunda. Lo vamos a tener aquí en la biblioteca del CIEG para todos quienes quieran consultarlo y no me queda más que agradecerles su presencia por haber estado aquí y una disculpa porque hace rato se me fue la cabeza y de nuevo agradecer a Margarita Cruz Toral, que ha sido la directora de la producción audiovisual de esta presentación y de muchas otras presentaciones y que ha hecho posible con su trabajo súper valioso, que además es un trabajo súper valioso en el sentido de que es una fuerza de trabajo muchas veces también invisible dentro de las relaciones de producción intelectual, que hace posible que nosotros podamos como salir fuera también de la universidad y esa fuerza de producción invisibilizada también tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces todo mi reconocimiento de verdad para el trabajo de Margarita Cruz y también de Carmen Villanueva, que ha estado haciendo
las fotos y de toda la gente que se implicó para que pudiéramos estar aquí presentes, a Alejandra Parra y de nuevo a Edith Ortiz, porque sin su trabajo pues esta riqueza intelectual no podría existir. Muchísimas gracias y bueno, si se quieren acercar también para seguir hablando y para tal vez adquirir alguno de los ejemplares, aquí estamos. Pues muchísimas gracias.